Buenas noches, mi querido docente. Nosotros pertenecemos al grupo número 36 y estamos conformados por 6 personas. Mi persona, Chávez Leiva, Alexis Jean-Pierre, Cusme Figueroa, Jennifer Fernanda, Venegas Portilla, Cristina Gabriela, Mera Dueñas, Patricia Alexandra, Alcíbar, Jorge Daniel, Dueñas Napa, Yajaira Maritza, y le vamos a compartir las etapas de la formación del sistema nervioso. El proceso del desarrollo del sistema nervioso comienza durante las primeras etapas del desarrollo embrionario, cuando el embrión es solo una masa de células indiferenciadas. En esta etapa, un proceso llamado neurulación da lugar a la formación de la placa neural que eventualmente se convertirá en el tubo neural, la estructura embrionaria precursora del sistema nervioso central. La neurulación es un proceso altamente regulado que involucra la proliferación, migración y diferenciación de células madre neurales. El proceso de formación del tubo neural comienza durante las primeras etapas del desarrollo embrionario, poco después de la fertilización del óvulo. Después de la fertilización, el embrión humano pasa por una serie de divisiones celulares que conducen a la formación de una estructura en forma de bola llamada blastoncito. El blastoncito consta de una capa externa de células llamada trofoblasto y una masa interna de células llamada masa celular interna, que eventualmente dará lugar al embrión. Durante la implantación del blastoncito en el revestimiento del útero, la masa celular interna se diferencia en dos capas distintas, el epiblasto y el hipoblasto. Es una etapa temprana del desarrollo que comienza la formación del tubo neural. El epiblasto, la capa celular más externa, es la que dará origen al embrión propiamente dicho, mientras que el hipoblasto construye la formación de las estructuras extraembrionarias. La formación del tubo neural se inicia con un proceso conocido como neurulación, que comienza alrededor de la tercera semana del desarrollo embrionario en humanos. Durante la neurulación, las células del hipoblasto comienzan a transformarse y a organizarse en una estructura alargada y tubular. El tubo neural que eventualmente se convertirá en el sistema nervioso central del embrión. La neurulación involucra varios complejos que se llevan a cabo en una secuencia precisa. El primer paso de la formación de la placa neural, una banda plana de células especializadas en el epiblasto. La placa neural se forma en el plano medio del embrión y luego se transforma en una estructura en forma del surco conocida como surco neural. A medida que el surco neural se profundiza, las células del epiblasto cercanas del surco comienzan a cambiar de forma y a migrar hacia el centro del embrión. Este proceso, conocido como convergencia y extensión, es fundamental para la elongación y estrechamiento del surco neural, que eventualmente se transforma en el tubo neural. Una vez que se forma el tubo neural, este se cierra en un proceso llamado neurulación primaria. La cerradura del tubo neural comienza en el extremo exterior cefálico y se extiende hasta el extremo posterior caudal del embrión. La neurulación primaria culmina con la completa fusión de los bordes del tubo neural en la región caudal, formando así una estructura tubular cerrada que se extiende a lo largo del eje dorsal ventral del embrión. Después de la neurulación primaria, el tubo neural experimenta un proceso adicional llamado neurulación secundaria, que implica la remodelación y diferenciación de las células dentro del tubo neural. Durante la neurulación secundaria, el tubo neural se divide en tres regiones distintas que eventualmente darán origen a las diferentes regiones del sistema nervioso central. El prosencéfalo, que se convertirá en el cerebro, el mesencéfalo y el robencéfalo, que se convertirán en el tronco encefálico y la médula espinal.
El sistema nervioso central comprende el cerebro y la médula espinal, dos estructuras esenciales que controlan y coordinan las funciones corporales. El cerebro, ubicado en la cavidad craneal, es el centro de control del sistema nervioso y es responsable de funciones como el pensamiento, la memoria, la emoción y la regulación del movimiento. Se compone de varias regiones especializadas, incluyendo el cerebro frontal, parietal, temporal, occipital, cada una con funciones específicas. La médula espinal, por otro lado, es una estructura cilíndrica que se extiende desde la base del cerebro hasta la parte más baja de la columna vertebral. Actúa como un conductor de información entre el cerebro y el resto del cuerpo, transmitiendo señales nerviosas ascendentes y descendentes. Además, la médula espinal es el centro de control de muchos reflejos involuntarios como el reflejo patelar. El sistema nervioso central está compuesto principalmente por neuronas y células gliales. Las neuronas son las células especializadas en la transmisión de señales eléctricas y químicas, mientras que las células gliales desempeñan funciones de soporte y mantenimiento del cual neuronal. La compleja red de neuronas en el CNS forman circuitos neuronales que subyacen a todas las funciones cognitivas, sensoriales y motoras del organismo del sistema nervioso periférico. Incluye todos los componentes del sistema nervioso fuera del CNS, incluyendo los nervios periféricos, los ganglios y los receptores sensoriales. Su función principal es conectar el CNS con los órganos periféricos, tejidos y células del cuerpo, transmitiendo información sensorial hacia el CNS y llevando señales motoras desde el sistema nervioso central hacia los músculos y órganos. Los nervios periféricos son haces de axones que se extienden desde la médula espinal y el cerebro hacia diferentes partes del cuerpo. Estos nervios pueden ser motores, sensoriales o mixtos, según su función. Los nervios y glándulas controlan el movimiento y la secreción, mientras que los nervios sensoriales llevan información sensorial de los órganos sensoriales hacia el CNS para su procesamiento. Los ganglios son agrupaciones de cuerpos celulares neuronales fuera del CNS, que sirven como estaciones de relevo para señales sensoriales. Están ubicadas a lo largo de los nervios periféricos y contienen neuronas sensoriales que transmiten información hacia el CNS. El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico trabajan en conjunto para coordinar y regular las funciones corporales. CNP recibe información sensorial del entorno y del cuerpo, la transmite hacia el CNS para su procesamiento y luego envía señales motoras desde el CNS hacia los músculos y órganos para producir respuestas adecuadas. Por ejemplo, cuando una persona toca una superficie caliente, los receptores sensoriales en la piel detectan el estímulo y envían señales eléctricas a través de los nervios periféricos hacia la médula espinal y luego al cerebro para su procesamiento. El cerebro interpreta la señal como una sensación de calor y envía señales motoras de vuelta a través del CNP para retirar la mano de la superficie caliente. Bueno, en esta parte vamos a ver el tema de las neuronas y su funcionamiento en el tubo neural. A medida de que el desarrollo continúa, las neuronas comienzan a migrar desde sus lugares de origen en el tubo neural hacia sus posiciones finales en el cerebro y la médula espinal. Esta migración neuronal es esencial para la formación de las estructuras neuronales correctamente organizadas y funcionales. Las señales químicas y moleculares guían este proceso de migración, asegurando que las neuronas alcancen sus destinos específicos y establezcan conexiones adecuadas con otras células. Una vez que las neuronas han alcanzado sus posiciones finales, comienzan el proceso de conexión neuronal, conocido como sinaptogénesis. Durante la sinaptogénesis, las neuronas establecen conexiones sinápticas entre sí mediante la formación de sinapsis.
Las estructuras especializadas donde transmiten señales eléctricas y químicas entre neuronas. Este proceso es fundamental para el desarrollo de circuitos neuronales funcionales que subyacen en todas las funciones del sistema nervioso, incluida la percepción sensorial, el movimiento, la memoria y el pensamiento. A medida que el sistema nervioso continúa desarrollándose, también experimenta el proceso de refinamiento y plasticidad. La plasticidad neuronal se refiere a la capacidad del sistema nervioso para cambiar y adaptarse a respuestas a la experiencia y al entorno. Durante la infancia y la juventud, el cerebro experimenta periodos críticos de plasticidad durante los cuales es especialmente receptivo a la influencia del entorno. Estos periodos son fundamentales para el desarrollo de las habilidades cognitivas y motoras, así como el aprendizaje y la memoria. Además, el desarrollo del sistema nervioso también está influenciado por factores genéticos y ambientales. Los genes desempeñan un papel crucial en la determinación de la arquitectura básica del sistema nervioso y la especificación de las conexiones neuronales. Sin embargo, el entorno también juega un papel muy importante en el desarrollo del sistema nervioso, ya que las experiencias y estímulos ambientales pueden afectar la plasticidad neuronal y la formación de conexiones sinápticas. Durante este periodo postnatal, el sistema nervioso experimenta una serie de procesos que incluyen el crecimiento celular, la maduración, la sináptica, la mielinización y la plasticidad neuronal. Todos los cuales son fundamentales para el desarrollo y la función óptima del sistema nervioso. El crecimiento celular. Durante los primeros años de vida, el cerebro humano experimenta un rápido crecimiento celular caracterizado por la proliferación y migración de células neurales. Este proceso es crucial para la expansión y el desarrollo de las diferentes regiones del cerebro, incluyendo el corte cerebral, el hipotálamo, el cerebelo. En sí, la neurogénesis o formación de nuevas neuronas continúa en ciertas regiones del cerebro, incluso después del nacimiento, aunque en escala mucho menor que durante el desarrollo embrionario. Como segundo proceso tenemos la maduración sináptica, que es la formación de conexiones sinápticas entre neuronas conocidas como sinaptogenes. Este proceso o este aspecto importante del desarrollo del sistema nervioso postnatal, ya que durante la infancia y la niñez se forman y refinan numerosas sinapsis neuronales a medida que las neuronas establecen conexiones funcionales entre sí. Este proceso es fundamental para el desarrollo de los circuitos neuronales especializados que subyacen a diversas funciones cognitivas, sensoriales y motoras. Proceso número 3, mielinización. La mielinización es el proceso mediante el cual las células gliales llamadas oligodendrocitos en el cerebro y las células Schwann en las médulas espinal y los nervios periféricos envuelven a los axones neuronales, con una capa de mielina, una sustancia grasa que aísla y acelera la conducción de los impulsos nerviosos. La mielinización ocurre principalmente durante la infancia y la niñez y continúa en menor medida hasta la adultez joven. Este proceso es esencial para el desarrollo de una transmisión neuronal eficiente y rápida. En el cuarto proceso tenemos la plasticidad neuronal, que es la capacidad del sistema nervioso para cambiar y adaptarse en respuesta a la experiencia y al entorno. Durante la infancia y la niñez, el cerebro exhibe altos niveles de plasticidad, lo que permite la formación y el fortalecimiento de conexiones sinápticas en respuesta a la experiencia sensorial y al aprendizaje. Esta plasticidad neuronal es fundamental para el desarrollo de las habilidades cognitivas y motoras, así como también la adaptación de ambientes de cambios ambientales. Como quinto proceso tenemos el podado sináptico, que durante la adolescencia y la adultez temprana el cerebro experimenta un fenómeno conocido como podado sináptico, en el cual se eliminan selectivamente las sinapsis neuronales menos utilizadas o innecesarias. Este proceso refinador ayuda a optimizar la eficiencia y la funcionalidad de los circuitos neuronales, permitiendo una mejor organización y proceso de la información en el cerebro adulto. Es evidente que al nacimiento el cerebro no está completamente desarrollado, pues le queda mucho camino por recorrer. En ese camino, los 3 primeros años de vida van a ser cruciales. Durante estos años, las personas adquirimos autonomía y dominio de las funciones motoras conscientes de nuestro organismo.
El cerebro es un órgano que solo sirve a los seres vivos que se desplazan de un lugar a otro. Los seres vivos estáticos carecen del mismo y del sistema nervioso. Es lógico, pues el cerebro es nuestro órgano de relación, el que nos permite analizar el medio para dar una respuesta adaptada a lo que sucede en cada momento. En esta etapa, la circunferencia craneal pasa de los 34 centímetros a los 50. Esos son 16 centímetros de diferencia. Nunca volverá a crecer tanto en tan poco tiempo, ya que el crecimiento cerebral postnatal se produce más porque las neuronas aumentan sus conexiones y por lo tanto su tamaño. Como por ejemplo, un recién nacido no puede hacer nada por sí mismo, ni siquiera cambiar su postura. En cambio, un niño de 3 años hace tiempo que ha aprendido a caminar solo, también corre, salta, sube las escaleras o puede patear un balón. Tiene ya preferencia por una mano para las tareas complejas, como por ejemplo comer o hacer dibujos, domina el habla, aunque no el lenguaje, y es capaz de utilizar un orinal. Todas estas actividades suponen motricidad, movimiento, neurodesarrollo de los círculos motores, incluyendo el habla. En este periodo tan sensible, las agregaciones cerebrales provocan daños difusos con mayor facilidad. En esta etapa, cuando se diagnostica con certeza la parálisis cerebral hacia el año de vida y empieza a detectarse los retrasos del lenguaje y la interacción social. Durante los siguientes 7 años, entre los 3 y los 10 años, el ritmo del desarrollo neurológico y del desarrollo general continúan acelerándose, pero a un ritmo mucho más lento que los primeros 3 años de vida. La circunferencia craneal aumenta solo 3 centímetros, de 50 centímetros a los 3 años y de 53 centímetros a los 10 años de edad, y están consolidados. En la mayoría de los niños, el retraso del crecimiento se acompaña de una disminución de apetito y de un ritmo de alimentación un poco disimulada. Se ve afectado el tipo de sueño. En términos de desarrollo lógico, es aquel que domina la adquisición gradual del lenguaje, así como el desarrollo del pensamiento y la conciencia ambiental, con las habilidades sociales, dado que la función particular del cerebro humano es conectarse con el entorno. Necesitamos una herramienta que permita comprender el mundo y hacer suyo y poder comunicarnos con los demás. En esta etapa podemos distinguir 2 periodos más distintos en su contenido dominante. Entre los 6 a los 10 años domina el desarrollo del pensamiento, forma de habilidades lingüísticas, mejora la comprensión del entorno y se adquieren nuevos conocimientos, basados en las lógicas específicas o lingüísticas. Es una etapa y es una barrera, es una evidencia con dificultades de aprendizaje que forman probablemente una relación de maduración insuficiente y una cadena de educación académica baja. En esta etapa se confirma el diagnóstico del autismo, que se puede realizar con un trastorno de déficit de atención. Siguiente, mi compañera. A la gente no le gusta. Bueno, a partir de los 10 años de edad y hasta los 20 se producen cambios muy rápidos y drásticos en el tamaño y constitución corporal que se acompañan de cambios psicológicos y en la autonomía personal y relaciones sociales. La evolución final que se lleva en la madurez adulta tiene nuevamente un aceleramiento en el neurodesarrollo, y es que esta vez de verdad los humanos dedicamos estos días largos pero intensos años a esculpir nuestra personalidad, a elaborar nuestra identidad, un proceso que continuará a lo largo de toda nuestra vida, pero que sienta sus bases en la adolescencia. Sabemos que en la adolescencia es la etapa que se da la maduración sexual, pero no es tan conocido que al alcanzar la madurez sexual comienza el declive cerebral. La característica principal del cerebro adolescente es el despertar del hipotálamo. De repente uno no sabe bien cómo el hipotálamo empieza a estimular la hipófisis para que las hormonas sexuales comiencen a liberarse. Estas hormonas maduran los órganos sexuales
y provocan los conocidos cambios corporales de la adolescencia, mientras que el crecimiento corporal de los miembros es espectacular a esta edad. El famoso estirón, siendo el aumento de la talla uno de los principales efectos, que en las mujeres normalmente son de 7 centímetros al año y en los varones de 9 centímetros por año. El perímetro cefálico también tiene un aumento, pero este aumenta apenas entre 2 y 3 centímetros, llegando a la edad adulta en una medida de 55 centímetros para las mujeres y de 57 centímetros para los hombres. Es decir, en estos 10 años el cráneo aumenta su circunferencia, pero solamente entre 2 a 3 centímetros. Las características de la maduración cerebral nos dan una vez más la explicación de por qué los cambios tan importantes no se corresponden con un aumento de tamaño proporcional como el que sucede en las edades más tempranas. Durante la adolescencia se produce una reestructuración de las redes neuronales. Al principio de la adolescencia el grosor de la corteza cerebral es máximo y después comienza a disminuir para alcanzar el mismo grosor que el adulto al terminar la maduración. La región cerebral que más cambia en esta etapa es la corteza prefrontal, que es el lugar donde se toman las decisiones, donde se forma un juicio sobre lo que acontece en nuestra vida, desde la respuesta más adecuada a cada situación y de cuándo procede. Frena los impulsos, emociones que resultarían para nosotros y nos conllevarían a una conducta inadecuada. En la adolescencia se desarrolla la identidad y la capacidad analítica, es decir, que es la etapa en la que se aprende el pensamiento crítico, que nos prepara para la vida adulta. La mayoría de enfermedades mentales se manifiesta en esta etapa. Muchas gracias. Como último punto tenemos lo que son las bibliografías y muchas gracias por a mis compañeros por la exposición y espero que esta exposición sea de su agrado. Muchas gracias.